con ellas otras. ¿Por qué? Porque hay dos asociaciones, entonces es un conflicto, ¿no ve? claro. Conflicto, yo no sabía, ahora yo qué hago, o sea, hay dos asociaciones y ninguna de las dos asociaciones no funcionó. ¿Se dan cuenta? Igualito pasó en golf. Agarraron y hicieron un grupito, un grupículo que se llamó, no sé cómo era, pero eran solo los deportistas de Cochabamba, ¿no es cierto? Hicieron un grupito conformado que venía de la alcaldía. Por Dios. ¿A quién le iban a dar bola? A su asociación, a los fulanitos estos de la alcaldía que querían darles órdenes, conflicto. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Futbolistas conflictuados, desde ese punto de vista son Claro, conflictuados. claro, porque ahora hay problemas de lo que la federación no desconocen, los futbolistas, los equipos desconocen al presidente actual, ¿no? Y Ahí está, además de eso. hay un conflicto Simplemente, ahí donde entre todos se jalan los pies, ¿no? Y no sé cómo va a acabar eso, y ahí está, el resultado ha sido claro, o sea, derrota con Brasil y aplastante, humillante, y una vergüenza en La Paz, ¿no? Que ni la altura nos ha salvado, digo. Ni la altura nos salvó, o sea, les hizo el favor a los argentinos, les hizo el favor un muchachito inexperto que le pegó la desviada a donde sea, cuando debía tal vez tirarla para arriba, no sé, el señor Galdo, que nunca jugó fútbol en su vida, pero que es gran comentarista, dice que hasta él podría decir que la tiraba mejor para arriba en vez de tirarla para atrás, ¿no? Entonces, hay unas mediciones donde no vea, donde ni siquiera ve qué está haciendo, simplemente agarra y patea la pelota. No hay un claro, o sea, momento donde se fije qué ha pasado, dónde estoy. es, es más o menos como cuando con todo mi respeto por la gente que ha nacido y vivió en el campo, porque, bueno, supuestamente antes eran los que nos mantenían, ¿no? Porque ellos sembraban la papa y todo, ¿no? Pero de pronto se vinieron todos a la ciudad. Entonces, y ahora no hay quien trabaje el campo, ¿no? Entonces, por eso ahora estamos medio en problemas con ese tema. El tema es el siguiente, que te vienes de un lugar donde no hay autos, no hay semáforos, y para cruzar la calle, ¿qué haces? Cerraré los ojos para que nadie me vea, pues, ¿no ven? Cierro los ojos y ¡pa! Le pego la pasada a frente, clarito será, digamos, va a tener que frenar, digamos, ¿no ven? O sea, su despejada ha sido así, o sea, de alguien que realmente, no sé, ni principiante, digamos, pero el muchacho está en la selección boliviana, pues debe jugar bien. El tema es que no le dieron el soporte del que estoy hablando hace rato, o sea, lo llevaron a la selección, este señor Farías lo llevó a la selección diciendo que hay que meter gente joven y ya está bien. Y el resto de la preparación, ¿dónde estaba? Si lo mete encima sobre la Argentina, digamos, claro, si la Argentina, ¿qué es? Obviamente es un monstruo a nivel mundial, pero si tuviéramos más autoestima, le hacíamos más frente, pues. Porque hemos clasificado el 94, porque esa selección boliviana ha trabajado precisamente en la autoestima, han trabajado. Exacto, La capacidad de creer en ellos mismos, simplemente. exacto. Y dijo Oscar Gorta que no eran la gran cosa el Brasil, obviamente que lo era, ¿no? Pero dijeron, son seres humanos como Son nosotros, 11 jugadores desangran, contra 11 jugadores. sufren, exacto, somos 11 contra 11 y no hay más. Y ahí está, ahí había un resultado, ahí claro está el resultado, o sea, con ningún equipo se ha achicado Bolivia en el 93, con ningún equipo se ha achicado. Y si ha perdido, pues pucha, sufriendo, han ganado los otros equipos. Y les han dado, y Bolivia lo ha hecho excelente. Y cuando fuimos al Mundial, a ver, recuerden el partido con Alemania, que lo Sí, perdimos por 1-0, el nuevo El partidazo. campeón actual, mundial. que era el vigente campeón, ¿no? De esa época. Claro, eran los que Vigente. estábamos jugando contra el campeón defensor de su título. Sí, Tremendo equipo con unos jugadores
tremendamente fuertes, Sí, bien habilitados, veloces. Klinsmann, por Dios, Klinsmann es una locomotora, pero has visto que bien, ¿no ve? Y Klinsmann es el que nos metió el gol, además, ¿no? Y yo creo sí. que hay truco, por ejemplo, no sé, pero la resbalada que se pegó para que le claven el gol, ay, Dios mío. mucho de él. Pero Yo no sé. También hay una parte importante también en esta parte de acá de Gorda, porque si se ubican cuando llegó hasta Gorda Bolivia, la primera vez, que fue cuando le dieron a Bolivia una selección que tal vez casi clasificó al 90, pero no pudo por cuestión de diferencia de gol. Pero en ese momento, cuando llegó a Bolivia, juega un amistoso con Chile, creo, ¿no ve? Y lo pierde acá. Y todo el sí, Ujú. mundo lo odiaba. Le metía sí, palo que otra vez la selección, que no va, que nada. sí. Vasco te la comiste, En me esa parte decía. del proceso, que lo amenazaron y todo. Luego jugaron la Copa América, que no hizo una mala actuación, pero tampoco pasó de grupo. Ahí también se ve la parte del proceso donde ya se ve cambiando. Después creo que se fue a España, ¿no? Un tiempo y volvieron. Sí, Y ahí es cuando llegó al eliminatorio. Esa parte del eliminatorio también me parece muy interesante cómo la modalidad ha cambiado harto. Porque antes era un año, tenías todo. O incluso antes era por grupos también, ¿no? Ujú. Ahora con sí, esto de todos contra todos, se tiene que cambiar el tipo de operación. Porque mismo Oscar Horta a veces dice, no puedo, yo no podría usar ahora lo mismo que hacía antes. Tal vez en la parte mental, sí, de hacerles entender de que se puede. Pero la forma táctica, técnica, varía bastante. Y es por eso, por todo este tipo de emociones que pienso que a veces no solo retomar algo que nos ha funcionado, sino evolucionar aquello que estamos necesitando ahora. Porque justamente claro. ha habido esos procesos que se han dado cuenta, se ha perdido con Chile, no se ha hecho mucho en la Copa América, pero de repente llegó a la eliminatoria y ya se ha visto el resultado. Como dices, quiere el resultado de ese rato, pero Ujú. entonces no siempre funciona. Y Pero ahora que todas las primero, cosas van cambiando, la forma de la pelota, el tamaño de la pelota, el tamaño de la cancha cambia en todos los lugares porque la reglamentación te permite cambiarlo, va, va, va a ser todo el claro, efecto en la persona. pero primero tenemos que cambiar la mentalidad del jugador boliviano, de que ya dejemos de perder. Como dice Fernando, perdimos desde la historia. ¿Por qué? Porque siempre estamos acostumbrados a perder y no tiene que ser así. Tenemos que estar acostumbrados a ganar y a salir a dar el todo por el todo. Después, el otro, perdón, ¿se escucha? Eh, Sí, sí. el otro motivo es que, como tú decías, José, tenemos que tener una identidad de juego, que la teníamos en ese entonces, en el 93, que ahora desde ahí ya no se ve una identidad de juego, ya no hay. Y otro, el sentido de pertenencia, sería el tercer punto. El sentido de amar a la camiseta, amar a tu selección, amar a tu país y confiar en el jugador boliviano, desde el técnico, preparadores físicos, psicológicos, psicólogos, en fin. Porque no hay nadie mejor que conozca tu, tu equipo que no sea un boliviano, ¿no? Que en sí que pueda, o sea, creer en el jugador boliviano, como dice Fernando, creer que Claro, porque podemos. si ves a Brasil, tiene yoga bonito, ves a Argentina, tiene su orgullo, ves a Uruguay, tiene la garra charrúa que dicen, ves a Chile, también Sí, tiene su estilo medio de juego. Cada equipo siempre va a tener ese estilo, esa identidad, esa filosofía. Nosotros hasta ahora, la identidad que hemos tenido de vamos a perder, escucho siempre, partido mañana Bolivia ya está perdido. Desde hace una semana, desde un mes, desde que empezó, ya está perdido el partido. Y todos llegan con esa idea. ¿y tú Hasta crees los que lo, jugadores ya deben tener un poco la idea de llegar, no, claro, ya se perdió. ¿y tú crees que eso no escuchan los jugadores? Por ejemplo, alguien le debe decir, oh, no, ya van a perder, digamos. Ya, hasta el mismo ellos, los mismos jugadores se lo creen. Creo que es el primer partido de Ascargordo también, ¿no? Que está perdiendo, empezó perdiendo 1-0 y luego remontó hasta 7-1 contra Venezuela, si no me equivoco acá. Y que muchos jugadores dijeron que hasta ni sus familiares vieron el partido porque estaban diciendo, ah, ya está perdiendo, lo pagaron. Y el segundo Sí, tiempo, cuando estaba ganando, recién comenzaron a ver. Eh, Incluso sí, en esa época influye, pero tiene que ver la mitad del jugador concentrado fuera de lo que es tanto, incluso los familiares o incluso la misma prensa que a veces
te hunde nomás la prensa. Hemos Sí, visto que a veces no es tan ética como quisiéramos que sea. A veces sí, ya dice la verdad, pero a veces te hunde más de lo que debía ayudarte. sí, sí, Ujú. verdad. Y si no cambiamos esto, la situación va a seguir así. Vamos a seguir fracasando, fracasando, fracasando. ¿Y a dónde más podemos tocar fondo? Unos dicen a veces hay que tocar fondo, pero ya ha tocado fondo hace tiempo la selección boliviana y no hay flote. Y eso tenemos que cambiar, cambiar ese chip, cambiar esa idea de perdedores, sentido de pertenencia, identidad de juego. Claro que todo eso tiene que ver un proceso que se va a dar, ¿no? Claro, claro, Desde abajo, claro. hasta las cabezas, si se puede. Exacto, pero si vemos que desde arriba ya se están sacando los cabellos entre las cabezas, se están cortando, digo, perdón, entre dirigentes, ¿por qué más será? Seguro tiene que ser por un interés económico, seguro. No, no sé, tal vez será, no entiendo, no sé qué más puede ser, tal vez, no entiendo, digamos, pero si entre ellos mismos se sacan la cabeza, imagínense cómo está el fútbol. Ni vuelve la liga, el parate, nada. No han prestado ninguno de los equipos jugadores. Y para mí eso tiene que ver algo no más, que tiene que ver más oscuro, que no es solo porque esto de los que Pilserman y Bolívar están en la Copa Libertadores. Es porque tiene que haber ya un problema más, porque había muchos dirigentes que no estaban de acuerdo que entre el señor Farías, ¿no? Y le están haciendo ver mal, ¿no? Ujú. Y si entre nosotros mismos nos estamos pisando, ¿cómo vamos a mejorar? Bueno, ya esta otra semana sigue la Libertadores, ¿no? Juega Víster y juega Bolívar. Es su posibilidad para pasar a siguiente fase o una sudamericana, o quedar en nada. Ambos juegan, ambos juegan de locales, de visitantes. Wilster juega en Chile, ¿no es cierto? ¿Y Bolívar? Sí, Sí, contra Colo-Colo. Bolívar de local. Bolívar de Sí. local. Sí. Después de eso, ¿qué partidos más tenemos? Creo que es hasta noviembre que nos despedimos, ¿no? Un tiempo. Sí, sí. Sí, no, Hay que ver qué pasa no, con depende Wilstermann, de porque solo dependen de sí mismos, ¿no? Para poder clasificar. Claro, esa es otra cosa, ¿no? Yo lo que veo, tanto a nivel selecciones como, bueno, a nivel selecciones a veces la cosa está muy clara, ¿no? O sea, te dan para tus palizas de entradita y estás fuera así de entrada, ya no tienes opciones. Pero en Copas Libertadores, por ejemplo, veo que no clasifican jugando fútbol. Están pensando en las matemáticas. Es decir, ganar dependen de de local. que tal equipito gane y tal otro equipito en otro lugar pierda y así entramos. Wow, qué feo, qué baja autoestima. No hay. Dentro de la cancha, si ustedes ven, yo estoy seguro que ustedes saben eso, y creo que eso es de dominio general y popular en Bolivia, el común denominador del fútbol dentro de la cancha del fútbol boliviano a nivel internacional es llegas a media cancha y cuando te pone una marcación en zona, por decir, pasada la media cancha, listo, sonaste y retroceden hasta el arquero. Se han fijado el otro día el partido con los argentinos, los brasileros retrocedían hasta el arquero. No. Sí, muy atrás. Excepcionalmente alguna vez.
Es Eso es lo que me más, explica, eso es lo que me explicaba mi hermano, me decía, hay que saber cuándo pasar hacia atrás, cuándo jugar hacia atrás y salir. No es hacerlo como quiera, ¿no? No es cuando les dé la gana o... Se perdía toda la estructura táctica que tenía porque era pura defensa, no había ni medio campo, no había ni un delantero, había pura defensa. Esa toda esa claro, entonces, estructura. Y con defensa no ganas, nomás, no es solo decir, ¿no? Que también tienes que saber defender para también saber atacar, ¿no? Pero no es solo defender, ¿no? Tienes que generar jugadas, atacar, pero si no hay, como tú dices, José, difícil, ¿no? Que puedas ganar. yo creo que hay cosas de otros deportes que se pueden replicar facilito en el fútbol. Por ejemplo, mi entrenador de básquetbol nos decía, la mejor defensa es el mejor ataque. Claro. O sea, defiendes bien y vas a atacar bien. Ahora creo que en el fútbol, como son tres líneas, de defensa, medio campo y delanteros, básicamente, ¿no? Porque ponen unos tipos flotantes, no se sabe bien si está a la izquierda o a la derecha, está arriba o abajo, no sé, ya se han inventado un montón de cosas. Claro, volante, Pero pivote, un esas montón de cuestiones. tres líneas no se comunican, no hay comunicación fluida entre esas tres líneas. Sí, a veces uno ve un partido que los defensores tiran todo para la derecha. ¿Qué pasa? ¿No confía en el de la izquierda? Cuando están atacando. El otro día Hablas como yo ahorita. Hola. Hola, hola. Ah, se ha cortado el cel, pensé que estaba en... Bueno, a ver, ahorita vamos a continuar con el FER, pero sí, justamente se ve esa falta de llenar los espacios en la cancha. O todos van a un lado, o todos van a otro lado, o todos van atrás, pero no hay un llenado de espacios característicos de cada posición. Por eso a veces parece que no tuvieran la táctica de juego o una identidad para poder establecer. Por ejemplo, si ves, digamos, el Atlético de Madrid, puede ser defensivo, pero sabe cuándo hacerlo, ¿no ve? Sabe cuándo Claro, atacar. Defender. Uruguay también a veces es bastante defensivo, pero también ataca. Sabe contra sí, quién y contra quién no. Bolivia, exacto. en ese partido he visto que estaba demasiado atrás. O sea, entiendo que hayan tenido que defender y que es Brasil el que tienes al frente, pero cuando es demasiado, siento que, y incluso a pesar de que están todos atrás, había tantos huecos, parecía que se estorbaban entre ellos más bien en vez de ayudar. Es Claro, medio es lo complicado mismo, entender cuál el es la idea mismo o cuál error. es la apuesta. Claro, es el mismo error que han cometido con Bilzerman contra River Plate. Muchos han replegado atrás, muchos han defendido que parecía que estorbaba, ¿no? Y de uno y del otro lado entraba. Claro, y cuando ya pasó del 1, del 2, del 3, se comenzaron a desesperar y ya me entró más. Sí, Ese momento ya se desesperan y ya no saben qué hacer. claro. Porque en otros partidos tranquilamente un 0-0 llegaba, pero ese partido ha sido Mm. muy raro. Bueno, Eso es lo bueno que disputaron el partido en el Brasil con Atlético Paranaense, ¿no? Que supieron defender como también supieron atacar. justamente todo el primer tiempo defendieron relativamente bien porque tampoco estaban tan atrás, había bases que estaban en sus posiciones y confiaban. Ese es el punto, cuando tienes personas preparadas en el equipo, en todos los aspectos, confías en la persona que está delante de ti, sabes que va a defender y si no, tú vas a hacer el relevo de acuerdo a cómo se ve la situación, porque tampoco puedes dejar tu puesto vacío donde entre otro. Entonces ahí Claro. donde no había ese nivel, si aparecía directamente y entraba casi libre. Muchos entraban casi libre. En ese punto también algo que quiero recalcar y siempre voy a tener en cuenta es que Lampe hace un excelente trabajo. Le cuesta mucho a veces, Buenísimo. pero creo que Lampe es Buenísimo. de lo mejor en la selección de Bolivia. Sí, Ha tenido mucha experiencia internacional, nacional, y casi siempre ha podido lo mejor que ha podido. Es el que es, tiene ese para el mí es gol. un jugador completo, 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 completo. Porque incluso como escuché
en el noticiero, en el deportivo, un comunicado donde explicaba y decía que está cancelado su luna de miel porque tenía que jugar un partido importante con San José en esas épocas, en Libertadores o Sudamericana, no me acuerdo muy bien, pero lo hizo, o sea, dejó de lado sus intereses personales y se abocó totalmente a lo deportivo, ¿no? O sea, para mí ese es un buen deportista y además vi esas ganas que puso para jugar, o sea, tienes toda la razón, José. Sí, yo Es, siempre he querido darle su lugar a Lampe porque a pesar de que muchos le reclaman, por ejemplo, cuando fue a Boca y no tuvo la oportunidad de jugar un partido, pienso que podía haber tenido la oportunidad y podía haber hecho un poco más, pero no sé, me pareció, es, siempre ha sido un excelente arquero. mm, Mis creo felicitaciones que, a Lampe toda la vida. creo que, eh, Tapa todo lo que puede. sí, creo que Sabe, no le sabe, dieron el sentido de capitán, ¿no, José? En el partido con no, sabe Bolivia. Márquez, creo. Cuando jugó en Bolivia estaba Márquez. Ahí quería llegar también. ¿Por qué no le dieron a él? ¿Por qué no le dieron a Lampe? Pero el capitán se elige en base al liderazgo. Esa es la parte que tampoco, no sé si tenemos. No sé qué tanto es el liderazgo que tiene Martín sobre los jugadores. Porque es el que Exacto, viene cuando ya está todo, casi todo listo. exacto. No es el que está todo el entrenamiento. Entonces, esa parte de la capitana, la responsabilidad de la parte de llevarlos, de ser como el entrenador dentro del campo, la persona Es que va a una guiarlos un poco, responsabilidad muy porque ya no van a grande. escuchar lo que grita el entrenador de lejos, es complicado. Y el arquero en ese punto es el que ve toda la cancha, es el que maneja la defensa. Depende mucho, ¿no? Pero Exacto. sí, recalcar mucho esa parte del AMPE. Me ha gustado mucho el juego, ha sido muy inteligente en muchas jugadas, ha sabido salir, ha sabido volver a entrar. Es algo que pues, se puede recalcar, ¿no? Porque también hay que recalcar la parte positiva. En Bolivia no tuvo todo malo, algunos aspectos me parece que pudo haber mejorado. Algunos, el AMPE siempre va a ser el arquero de momento hasta, no sé, tal vez hay muchas oportunidades de jóvenes que tal vez quieren y necesitan más experiencia también. Después, otro jugador que me haya gustado, bueno, han tenido sus errores. Alejandro Chumacero a mí me ha parecido muy interesante. Es otro Chumacero, jugador que está sí, ¿cómo es? pero Comprometido con la selección, ¿no? creo que viene también de ser suplente y eso también a veces le molesta un poco porque si Mm, tuviera más actividad llega con mucha más fuerza. claro. Y Tiene Martins sus buenos tampoco no era el momentos, pero luego suplente. tiene su bajón y perdió todo el partido. No, Martins también él llegaba como suplente del Cruzeiro. Sí, pero es difícil. Los delanteros son bastante mayores. Saucedo es buen jugador, pero ya tiene su Oh, edad. sí. Pero ya no era la oportunidad de Saucedo entrar. Para mí, no sé si fue buena decisión o no, pero yo creo que ya está, ya hizo lo que tuvo que hacer cuando jugó contra Uruguay la anterior eliminatoria, ¿no? Pero para mí yo creo que ya estaba. Yo Y creo que justamente es el punto eso, también lo que dice Fernando, son victorias cortas. Hasta ahorita nos alegramos de la victoria, por ejemplo, Argentina de 6-1 y estamos, oh, hemos ganado a Argentina 6-1, pero ahora es el sí. presente y el presente es donde tenemos que manejarnos. Y seguimos viviendo en el pasado, ¿no? Que eso realmente nos perjudica en vez ya, el 64, el 63 pasó, ya, fue una gran alegría, un orgullo para nosotros, el Tutul Alcócer, grandes jugadores que ha habido, ¿no? Ya está En muerto el todo. Ausberto García, o sea, grandes jugadores, Víctor Agustín Ugarte, Víctor Agustín Ugarte, sí, no sé quién más fue, creo que técnico también de la selección fue, ¿no? Uno de ellos también. Pero ya había pasado su época. Y siempre seguimos viviendo en el pasado y como dices José, exacto, es mirar hacia el futuro, ¿no? No queda otra. el presente.
En el Hay que presente. agarrar el presente para Perdón. modificar los objetivos del futuro. Pensar en el presente para tener un buen futuro. ¿Qué me dices, mi querido amigo Fernando? Disculpa, se me apagó mi teléfono, entonces tuve que entrar y salir como 2 veces. A ver, como les comentaba hace rato, ¿no? O sea, realmente es una cuestión muy seria de autoestima, ¿no? Y eso es incluso hasta el cómo te criaste en tu casa, Exacto. qué esquemas te criaste, qué te enseñaron, qué ¿Qué valores? sabes, cuándo has valido tú. Por ejemplo, hay una costumbre muy odiosa en muchos hogares y que hacen pues a que tu autoestima se forme mal, ¿no ven? No quiero molestar a nadie, por si acaso. Que alguien escuche esto en el futuro, me van a estar echando para querer fusilar. Por ejemplo, llega la hora de la comida, cuando es la reunión familiar. Ya, yo he visto esto en muchas partes, ¿no? Y actualmente lo sigo viendo. Y hay niños, ¿no? Y comienzan a servir la comida y comienzan a servirse a las personas mayores y a los niños les sirven al último. Ahí está, esa es una de las formas de comenzar a tener futuros ciudadanos con baja autoestima. No estás acostumbrado a que te sirvan al último. ¿Por qué? Porque eres el más chico, eres el menor, eres el niño, eres la guagua. Ah, caramba. ¿No ven? Les explicamos, o sea, a los niños cuando se están formando, cuando estamos formando niños en nuestras casas, les damos toda una lista completa de cuáles son sus sus obligaciones. ¿No ven? Y no les decimos cuáles son sus derechos. Y ahora resulta que han descubierto los derechos de los niños y los adolescentes y ya quieren hacerlos prevalecer sin haber pasado por el cumplimiento de obligaciones. Sí. Esa es la otra forma para hacer crecer gente con baja autoestima, gente conflictuada, gente hasta frustrada, porque sabemos que la frustración es un proceso psicológico en el cual a una expectativa, a una necesidad y una expectativa no se le da una respuesta satisfactoria, por lo tanto, te genera una sensación de tan grande malestar que te sientes directamente pato de otro charco. ¿No ven? Entonces hay cosas que no les explicamos. Hablar de sexo con jóvenes, con púberes, pucha, todavía es muy complicado. Bueno, ahora ellos se enteran en el internet, ¿no? Y saben más que nosotros. Bueno, lo que no saben es tanto la práctica, ¿no? O sea, ahí les llevamos nosotros. Pero sexo con jóvenes. Pero no se les habla, pues no se les explica. Entonces es su derecho que se les explique. Y otra vez se mete la semántica, ¿no ve? Estamos en el derecho de saber qué es lo que nos están diciendo, de qué nos están hablando. A ver, explíquenme, por favor. O sea, una explicación. Como Condorito decía, a ver, exijo una explicación, decía Condorito. Ah, caramba, ¿qué razón tenía realmente? Ahora explíquenme, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué no me quieren hacer hablar? ¿Por qué en las reuniones de mayores hay momentos en que me aceptan y en los otros momentos me botan del cuarto? Salí. Vamos a hablar entre mayores. Tú no tienes que escuchar. Va. Por ahí van a hablar de mí, porque no tengo que escuchar. Yo no tengo el derecho. ¿Acaso no soy de la familia? Claro. Y así sucesivamente hay pues un sinnúmero de variables que hacen pues a la formación y lamentablemente
es como una especie de fantasmita, digamos, ¿no? O sea, no lo vemos, pero está ahí en su cabeza y está influyendo en su forma de pensar, está influyendo en su